presidenta, señores y señoras asambleístas, miembros de esta comisión, para mi persona como ciudadano y exfiscal general del Estado, es muy grato poder comparecer nuevamente ante ustedes para informarles, como es mi obligación política, pero además de mi obligación política, mi obligación como ciudadano, informar a ustedes como representantes del pueblo ecuatoriano las acciones que hemos emprendido en el caso de Odebrecht, que como bien usted lo ha dicho, comenzaron en mi administración. Adicionalmente, se me pide información sobre las acciones respecto a la investigación contra el Contralor Poli, será el segundo punto que trate, y me permitiría, señora presidenta, solicitar su benevolencia para hacer un muy breve recuento de lo que fue una de las primeras acciones coordinadas con la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en relación a buscar un mecanismo mucho más eficaz para procesar los informes con indicios de responsabilidad penal que promueve la Contraloría General del Estado. Y si usted me permite, señora presidenta, dejaré ese punto como un punto 3. La presentación que voy a hacer tiene que precisar algunos hechos que me parece que son importantes. Mi presencia aquí obedece a responder a ustedes sobre los últimos 6 meses de mi gestión como fiscal general del Estado, en donde se producen los hechos relativos a Odebrecht. Quisiera también informar a ustedes que las investigaciones previas que se han iniciado en este proceso son llevadas por fiscales especializados en delitos contra la administración pública, delitos de crimen organizado, delitos de lavado de activos. Por lo tanto, son fiscales especializados los que están llevando estas indagaciones, porque hasta el momento no, o por lo menos en el momento en que ejercí mi función, no había ninguna una investigación previa en donde se presumiera un fuero de corte nacional. También quisiera precisar, como ya se lo ha dicho en reiteradas ocasiones, una parte de la información que les voy a presentar a ustedes, que será una cronología de los hechos relacionados a los casos de Odebrecht, podré mencionar y leer alguna parte de las acciones que se realizaron, pero no podré mencionar el retorno de esas acciones por parte de las autoridades a las que solicitamos la información, porque conocen ustedes que eso está bajo reserva legal por estar todavía muchas de ellas en indagación previa, ¿no? En cambio, sí podré explayarme mucho más en lo que hace referencia a uno de los casos Odebrecht que ya ha sido, como ustedes conocen, procesado ante los jueces y está en etapa de instrucción, en donde no tendré ningún inconveniente de presentar todas esas informaciones. Bien, mencionado esto, vamos a comenzar, me he permitido, para facilidad de ustedes, señores asambleístas, señores y señoras asambleístas, presentar en un PowerPoint toda una cronología de los hechos materia de esta investigación. Como ustedes recordarán, el 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica mencionó en forma general que en 12 países del mundo, la compañía Odebrecht habría sobornado a funcionarios de esos 12 países en una suma que especificaba el Departamento de Justicia en 780 millones de dólares. La primera constancia, por lo tanto, es que no se trata de un delito común, se trata de un delito complejo, operado por una compañía en diferentes países del mundo y con unos resultados que han producido daños muy graves en los sistemas económicos, políticos y jurídicos de todos estos 12 países, en el que está también incluido Ecuador. Recuerdo la fecha, 21 de diciembre del 2016,
salen en los medios de comunicación social internacionales esta información. Ese mismo día, el 21 de diciembre, me contacto telefónicamente con el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, a solicitarle si tenía información sobre estos hechos en relación a Ecuador. La respuesta de él fue: acá estamos con una reserva legal, no puedo dar información. Ese mismo día, el 21 de diciembre, contacto a nuestro embajador en Washington, Francisco Borja, y a través de un correo electrónico le pido que por favor solicite al Departamento de Justicia de los Estados Unidos un documento original de lo que había informado esa dependencia pública norteamericana a los medios de comunicación social. Al otro día estuvo en nuestra base informativa esa información proporcionada por los Estados Unidos de Norteamérica gracias a la gestión de nuestro embajador en Washington. Al siguiente día, 22 de diciembre, iniciamos la indagación previa en el caso de Odebrecht. Al siguiente día. No hemos esperado 6 meses o un tiempo que permita dejar que esto pase, que se desinfle. No, al día siguiente se inició la indagación previa. Para investigar los hechos mencionados sobre los sobornos, ya en el caso específico de Ecuador, de posibles sobornos en nuestro país en un monto de $33.5 millones. El 22 de diciembre iniciamos la indagación y ese mismo día, el 22 de diciembre, allanamos las oficinas de Odebrecht en Guayaquil, en donde, y esto quisiera que tomen nota, obtuvimos información documental e información en computadoras que más adelante les voy a relatar qué destino tuvieron. Ese mismo día de la indagación. 2 días después, solicitamos para analizar alrededor de 30 contratos que Odebrecht había suscrito en el periodo determinado en la información de la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Solicitamos información de esos contratos al Servicio de Contratación Pública, SERCOP, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Bancos y a la Contraloría General del Estado. Están aquí, señores y señoras asambleístas, los documentos que hacen constancia de esos impulsos fiscales. Final que nos deje una copia. En lo que yo pueda dejarles una copia, se lo dejaré, pero insisto, los oficios son el del 23 de diciembre del 23 de diciembre del 2016, el oficio número dirigido al CERCOP, el oficio 4209, el oficio de 23 de diciembre 4207 dirigido a la Superintendencia de Compañías, el oficio 4208 de 23 de diciembre solicitando información a la Superintendencia de Bancos, el oficio 4211 de 23 de diciembre a la Contraloría General del Estado. En el periodo comprendido entre los días 29 al 30 de diciembre, solicitamos 3 asistencias penales internacionales, una a los Estados Unidos de Norteamérica, otra a Brasil y otra a Suiza. Las solicitudes de asistencia penal, y aquí voy a hacer una pequeña digresión. La cooperación internacional en materia penal tiene sistemas preestablecidos para que esa cooperación pueda operar. En unos casos, cuando la agencia central de la cooperación es la Fiscalía y a través de convenios que tenemos con diferentes fiscalías en el mundo, esas asistencias las mandamos directamente a las fiscalías. Cuando la agencia encargada en el país externo al que solicitamos la información no es la autorizada para procesarla, tenemos una gama muy amplia de instituciones que se encargan en el mundo de esta cooperación.
Hay países en donde el organismo competente es la Corte Suprema de Justicia de esos países, en otros casos son las cancillerías de esos países, en otros casos, para no mencionarles, sino una que parece anecdótica, en un país sudamericano, la responsable de la cooperación en materia penal es el Ministerio de Educación de ese país. Por lo tanto, y eso vale la pena mencionarlo, porque complejiza aún más este tema de investigaciones. Las solicitudes de asistencia penal para el caso de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal de los Estados Unidos es de 29 de diciembre del 2016, es el oficio 21-33-2-O. La solicitud al mismo Departamento de los Estados Unidos, en el caso, perdón, de Estados Unidos de Brasil, en el caso de Odebrecht, es el oficio número 021-344-O de 29 de diciembre, el oficio de 30 de diciembre número 21-457 dirigido al señor doctor Isalino Antonio Jagomet Jr., que es el coordinador de asistencia jurídica, de cooperación jurídica del Ministerio de Justicia de Brasil. La asistencia penal solicitada mediante oficio 021-464 de 30 de diciembre a Suiza, a través de Cancillería, y finalmente un correo electrónico solicitamos a nuestro embajador en Suiza de que hiciera los esfuerzos necesarios para que esa asistencia penal llegue lo más rápidamente a sus autoridades. Quiero mencionar también que el sistema de envío de las asistencias penales antes las hacían por correo normal. En nuestra administración impulsamos un proceso a través de una empresa transnacional que es DHL, quien recibe la información, recibe la asistencia penal y en 2 o 3 días la tiene la entidad a la que estamos solicitando. Lamentablemente, el esfuerzo que hace Ecuador de que esa información llegue lo más rápidamente posible, les informamos a esos países a los que estamos solicitando la asistencia penal que por favor la reenvíen a través del mismo correo de DHL y cuyos costos los pague Ecuador. Sin embargo, por lo que había mencionado anteriormente, siendo diferentes las autoridades centrales para la cooperación internacional, muchos de ellos no asumen ese compromiso de reenviarnos a través de este correo rápido las asistencias penales. Bien, nos habíamos quedado entre el 29 y 30 de diciembre. El 30 de diciembre hacemos un acto urgente solicitando a un juez que prohíba al Estado ecuatoriano, a través de los gobiernos seccionales, a los gobiernos centrales, toda contratación, nueva contratación con Odebrecht. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque precisamente de la información que habíamos recibido de los Estados Unidos de Norteamérica, la conducta de esta compañía hacía prever que no podía celebrarse nuevos contratos con autorización de juez. Con autorización de juez solicitada por la Fiscalía. Y esto ha permitido de que no se hagan nuevos contratos en el país mientras duren estas investigaciones. El 3 de enero, la Fiscalía recibió a los concejales de Quito con 2 pedidos para que se investiguen los contratos de obras firmados entre el municipio capitalino y la empresa Odebrecht. Esta carta o denuncia la presentaron el día 3 de enero del 2017 y en donde solicitan a la Fiscalía General se realice una investigación profunda y ágil de la intervención de la compañía en el país a partir del año 1987. Ya para cuando llega esta petición de los concejales de Quito, nosotros el 21 de diciembre habíamos iniciado la indagación.
También en ese oficio nos dicen que quieren que se investigue en forma particular el proyecto de obra civil del Metro de Quito, en la que interviene la mencionada compañía, y que pide a la administración municipal la mayor cooperación en estos hechos. Efectivamente, toda esta solicitud realizada por los concejales de Quito fue derivada a fiscales de la provincia de Pichincha. El 4 de enero solicitamos una asistencia penal al Reino de España para tomar una versión del señor Rodrigo Tacla Durán. Y aquí sí puedo dar toda la información porque esto ya está en instrucción. ¿Quién es Rodrigo Tacla Durán? Rodrigo Tacla Durán es un abogado de Odebrecht que estaba preso, y digo estaba preso porque ahora fue extraditado a Brasil. Toda la información que él supiera sobre la situación de Odebrecht en Ecuador. En esa asistencia penal, que les informaré más adelante el momento que llega, relata varios hechos relacionados a la conducta de un exfuncionario que está presuntamente vinculado a este hecho. El 5 de enero solicitamos al Servicio de Rentas Internas información relativa a la situación tributaria de la empresa Odebrecht. Esto lo hicimos con oficio número 023 de 5 de enero, dirigido al director de Servicio de Rentas Internas. Y concretamente le pedíamos que nos informe sobre la situación comercial, la actividad económica, los representantes que tiene esa compañía y las actividades financieras tributables de esa compañía. Hoy conocen ustedes que hay resultados específicos sobre eso. El 5 de enero se solicitó, esto es al Servicio de Rentas Internas desde el 5 de enero, el 6 de enero Brasil ya nos contesta la asistencia penal solicitada por nosotros. Sin embargo, miren ustedes lo que dice el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la República Federativa de Brasil. Al respecto, comunicamos que la solicitud que comentamos fue remitida a las autoridades brasileras competentes para el cumplimiento. Además, informamos que periódicamente consultamos a las autoridades requeridas sobre la ejecución de las solicitudes de asistencia jurídica internacional. Y como tercer punto nos dice, además aclaramos que la autoridad central de Brasil es el Departamento de Recuperación de Activos quien nos remite esta comunicación. Miren ustedes, dicen que recibieron, que están atentos a tramitar la información solicitada por Ecuador. Sin embargo, más adelante ustedes podrán observar que esa cooperación que solicitábamos tiene una reserva por parte del Estado de Brasil. El 11 de enero realizamos el segundo allanamiento en las oficinas de Odebrecht, esta vez en Quito. Recurrimos ante un juez para solicitar la autorización correspondiente. El juez nos otorgó esa autorización y se dispuso el allanamiento y la incautación de documentos y equipos de computación que, como les diré más adelante, tuvieron un destino específico fuera del país, como parte de una asistencia penal solicitada a un país de la región. El 12 de enero, la Contraloría nos remite la información solicitada por la Fiscalía sobre exámenes especiales. Y aquí permítanme mencionar lo siguiente. Recibimos con oficio 761 de 12 de enero la información que a través de un impulso fiscal solicitamos a la Contraloría. Pedimos información de varios contratos y la respuesta de la Contraloría fue remitir todos esos contratos que están siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía en una indagación que, por las razones que ustedes conocen, está en proceso en este momento. El 16 de enero
Ya se toman versiones a todos los funcionarios de Odebrecht en Quito y Guayaquil, y también se comienza a tomar versiones a los funcionarios públicos que están relacionados a los contratos cuya información nos remitió la Contraloría General del Estado. El 17 de enero, el representante legal de Odebrecht en Sao Paulo nos envía una comunicación diciendo que Odebrecht, por sus representantes legales, desea cooperar con las investigaciones referente a los hechos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y le solicitamos una reunión en Lima para el próximo 21 de enero del 2017. A esa comunicación, el día 18, es decir, al siguiente día, le decimos a Odebrecht: señores, hemos recibido su comunicación de fecha 17, ingresada el 18 de enero, en el que manifiesta su voluntad de cooperar con la Fiscalía de Ecuador sobre los hechos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Al respecto le manifiesto lo siguiente. 1. La Fiscalía agradece esa predisposición de cooperar, así como la invitación a esta reunión en Lima. Segundo, esta información se la hemos pasado al fiscal del caso, que es el señor fiscal Wilson Toainga. Tercero, para que la Fiscalía del Estado ecuatoriano se reúna con ustedes, ustedes deben comprometerse a entregar lo siguiente, como toda acción de cooperación eficaz: el nombre de las personas que han sido cohechadas, las cuentas y monto de las transferencias realizadas a cada uno de los involucrados, los contratos de los cuales salieron los recursos para esos pagos, la identificación de responsables de Odebrecht en la administración de cada uno de esos contratos y finalmente el compromiso de reintegro al Estado ecuatoriano del monto de esas operaciones que se dicen fueron a favor de funcionarios públicos. La contestación de Odebrecht en la primera reunión que tuvimos en Lima se las voy a relatar enseguida. Pero bien, ¿por qué aceptamos la propuesta de que sea en Lima? Porque para nosotros era importante tomar previamente contacto con el fiscal general de Perú, el doctor Pablo Sánchez Velarde. ¿Por qué? Porque Perú ya había avanzado en casos de cooperación con Odebrecht. Efectivamente, ese día sábado, en horas de la mañana, me reuní con el fiscal Pablo Sánchez Velarde antes de reunirme con Odebrecht para auscultar cuál había sido la experiencia de este funcionario, alto funcionario de la Fiscalía de la República de Perú, en su tratamiento con Odebrecht. Y en esa reunión me dice: mira, nosotros hemos avanzado ya en un acuerdo, en un preacuerdo con Odebrecht. Sin embargo, lo que te quiero decir es que nosotros en Perú hemos tenido delatores internos. Esos delatores internos nos dieron información que Odebrecht no nos había entregado y por lo tanto hemos podido avanzar. Y aquí, señoras y señores asambleístas, es un tema fundamental, Las delaciones que ocurrieron en Perú y que han ocurrido en Colombia no se presentaron en Ecuador. En Ecuador no hemos tenido delaciones hasta el momento, pero sí resultados que los vamos a analizar más adelante. Bien, el 20 de enero la Fiscalía solicita a la Cancillería ecuatoriana hacer las gestiones diplomáticas necesarias para que el fiscal general de la República de Ecuador pueda reunirse con el Departamento de Justicia. Esta es la forma de proceder de acuerdo a los protocolos internacionales. Un funcionario del Estado tiene que intervenir a través de la representación del Estado ecuatoriano ante el mundo, que es la Cancillería del Ecuador, para que agencie o motive la petición, en este caso, de esa reunión. Eso lo hacemos ya el 20 de enero, a los Estados Unidos. Bien,
El 22 de enero, en esta reunión con Odebrecht, plantea la temática que había informado. Y Odebrecht dice, estamos de acuerdo en entregar esa información. Sin embargo, pedía, a cambio de su delación, ciertos tratamientos privilegiados que estaban en contra de norma expresa de la legislación ecuatoriana. Eso evitó de que no pudiéramos continuar con las negociaciones. El punto central de la Fiscalía frente a Odebrecht es, señores, la cooperación eficaz en la República del Ecuador está sometida a unas normas específicas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que Ecuador puede dar a cambio de la cooperación eficaz. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Odebrecht argumentó que, bueno, entonces, ¿para qué están cooperando? Bueno, esas son las condiciones. Si en esas condiciones quieren cooperar, avanzamos, y si no, pues no hemos dicho nada. El 24 de enero recibimos de parte suya, señora presidenta, el oficio con el cual usted solicita la investigación sobre varios hechos relacionados al municipio de Quito. Inmediatamente que recibimos esa notificación, la traspasamos a la Fiscalía de Pichincha, en donde también fiscales especializados están tramitando y cuyos resultados, en algunos casos, pues los conoce la opinión pública. El 26 de enero, el Departamento de Justicia responde a la Cancillería ecuatoriana diciendo que están dispuestos a tener una reunión con el Departamento de Justicia, está dispuesta a tener una reunión con el fiscal general, se pactan las fechas para esa reunión y el 1 de febrero la delegación ecuatoriana sale con destino a Washington. Esta delegación no solo la integró el equipo de Fiscalía, no podíamos, y de hecho también en las conversaciones con Odebrecht, no ha participado solo la Fiscalía, porque sería absolutamente sospechoso de que solo la Fiscalía con Odebrecht conversen sobre un acuerdo de cooperación eficaz. Y por eso le hemos pedido que intervenga también el Procurador General y la Procuraduría General del Estado, para que observe y verifique y sugiera los temas de cooperación con Brasil, en este caso, perdón, con Odebrecht. Y lo mismo hicimos. Nos íbamos a reunir nada menos que con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No podía ir solo la Fiscalía y por eso pedimos que comparezca a esa reunión la Procuraduría. El señor Procurador designó al subprocurador del Estado y a la directora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría que asista en representación de la Procuraduría a esa reunión tan importante que íbamos a tener con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero no solo eso, pedimos también al Consejo de Participación Ciudadana que nombrara a un representante para que fuera y asistiera a estas reuniones con los Estados Unidos. Efectivamente, esta delegación, no solo de la Fiscalía, sino de estas otras instituciones públicas, nos reunimos con Bruce Schwartz, el fiscal adjunto. En ese momento, el día anterior, el señor Trump había destituido a la fiscal general y este era el fiscal que tenía la representación de los Estados Unidos. Y hicimos esta reunión el 1 de junio del 2017. ¿Y qué nos dice el fiscal adjunto de los Estados Unidos? Que no podía proporcionar información específica sobre el caso de Odebrecht hasta el 1 de junio, mientras duraba una reserva judicial que tienen ellos pactadas. Las autoridades norteamericanas en ese momento reiteraron que hasta esa fecha no se había entregado información alguna a ningún país que investiga posibles sobornos en el caso de Odebrecht para beneficiarse de contratos. ¿Quiénes fueron las contrapartes de la Fiscalía y de las autoridades ecuatorianas en esta reunión en Washington? Intervinieron los más altos representantes de las funciones de investigación criminal de los Estados Unidos. Esto es, la División contra el Fraude, la División
contra la Corrupción Internacional, la División de Lavado de Activos y además los fiscales norteamericanos que investigan los casos Odebrecht, investigan tanto en Washington como en Nueva York. ¿Y con quién se reunieron? Con el fiscal que lleva el caso. Y establecieron un equipo de cooperación entre los fiscales norteamericanos y los fiscales, el fiscal en este caso que investiga el caso en Ecuador, que es el fiscal Wilson Toainga. También quiero decirles, señoras y señores asambleístas, que el tema de discusión con Odebrecht pasaba por una lógica que era las indemnizaciones que los jueces penales deberán establecer cuando dicten sentencias, en el caso de que haya sentencias condenatorias, de los daños y perjuicios que ha sufrido el Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, el rol de la Procuraduría en ese espacio es fundamental. Y esa otra razón para que intervenga también la Procuraduría. El fiscal que lleva el caso viaja a Brasil el 9 de febrero del 2017 para avanzar una serie de trabajos con sus contrapartes brasileras. Entre el 16 y el 17 de febrero en Brasil nos reunimos 11 fiscales y procuradores generales que habíamos solicitado asistencia penal a ese país. Rodrigo Janot, que es el Procurador General de Brasil, indicó que por el acuerdo de confidencialidad con Odebrecht estaba impedido de dar información hasta el 1 de junio del 2017. Vamos a escuchar lo que al respecto de este punto se tiene como un documento que me permito presentar a su consideración. Considerando que el Ministerio Público Federal brasileño firmó 2 acuerdos de lenidad con las Hasta el momento, el señor ministro fiscal general del Estado, o el ex ministro fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, ha hecho una remembranza de lo que fue el trabajo de investigación en el caso Odebrecht desde diciembre del 2016 hasta junio del 2017. Dio a conocer la serie de oficios que se han cursado a las distintas instituciones, no solamente nacionales, sino internacionales. Información que ha sido cruzada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como también con instancias judiciales de países como Estados Unidos, Brasil y Suiza. Indicó adicionalmente que se cruzó información con CERCOV, con la Superintendencia de Compañías, con la Superintendencia de Bancos y también con la Contraloría General del Estado. También recordó las ocasiones que recibió pedidos de investigación por parte de la propia presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, así como por parte de concejales del Distrito Metropolitano de Quito con respecto a la presencia de Odebrecht desde 1987 hasta la construcción del metro de Quito. Continuamos con la intervención del señor exministro fiscal general del Estado, Galo Chiriboga. Los medios dicen, bueno, queremos los resultados de quién está metido en estos problemas. Pero insisto, estas restricciones no pactadas por Ecuador, no pactadas por ninguno de nuestros 11 países, sino pactadas por la propia Fiscalía brasilera, han impedido esa información. Que hoy, lo diré más adelante, esa información estábamos accediendo a ella por el acuerdo ya firmado. Bien, como ustedes observaron en el documento que presentamos sobre la Declaración de Brasilia, se establece mecanismos de cooperación. Una semana después de la reunión de Brasilia, viajamos a Bogotá
con el propósito de reunirnos con el fiscal general de Colombia, el doctor Néstor Martínez, con el propósito de coordinar una investigación conjunta relacionada a Odebrecht. ¿Cuál es esa investigación conjunta? Unas supuestas manipulaciones en las licitaciones en las que participan dos compañías, Odebrecht y Acciona en Bogotá, en Colombia, perdón, en relación a un megaproyecto que es el dragado del río Magdalena, que se llama el proyecto Cor Magdalena, en donde las dos compañías intervienen y el objeto de la investigación es establecer sí o no hay esas manipulaciones. Pero además, ¿qué relación tiene el proyecto de Cor Magdalena con Ecuador? Porque las mismas compañías, en este caso Acciona y Odebrecht, operan en tiempos muy cercanos al tema del contrato del Metro de Quito. Esto está en indagación, está la Fiscalía y el país trabajando en ello, y para ejecutar adecuadamente esta cooperación, firmamos un acuerdo entre la Fiscalía de Ecuador, un memorándum de entendimiento, en donde, en definitiva, el objeto es brindar la más ágil y eficaz cooperación en el denominado caso Odebrecht y en particular Navalena y Metro de Quito, que es lo que acabo de mencionar. 2, impulsar investigaciones penales contra la corrupción y contra el crimen organizado transnacional, los cuales representan una grave amenaza para la sociedad y las instituciones de los dos estados. Insistir en la recuperación de activos y reparación integral de daños causados, incluyendo pago de multas según la legislación de cada país. Y 4, exhortar a las personas o funcionarios públicos que hayan tenido conocimiento o participado de alguna manera en la comisión de estas infracciones por parte de la sociedad de Odebrecht para que entreguen información útil que pueda contribuir a la individualización de los responsables y a la recuperación de los activos productos del delito de conformidad con el artículo 37 de la Convención de Naciones Unidas. Aquí también se establece que nos comprometemos a intercambiar los resultados de las investigaciones, tanto en Ecuador, de Ecuador para Colombia y de Colombia para Ecuador en el objeto de esta indagación. Pero miremos aquí qué dijo el fiscal general de Colombia al respecto de la información de Odebrecht. De los audios que está compartiendo el exministro fiscal general del Estado tienen otra salida, tienen otro canal, razón por las cuales ustedes no pueden escuchar. Sin embargo, la explicación que está dando el doctor Galo Chiriboga es que hubo cruce de información con la justicia colombiana, con la fiscalía colombiana, especialmente en lo que tiene que ver con la participación de Odebrecht y Acciona en ciertas obras entregadas a estas transnacionales. Retomamos la información que entrega el doctor Galo Chiriboga. Solo porque dice Mengano que Sutano hizo ni sé qué cosa, poder procesar. Nosotros tenemos que verificar si esa información es correcta, si responde a un hecho fáctico, ¿no? Por lo tanto, ahí se menciona en la primera delación de Tacla de que hubieron operaciones con el Banco Popular de Andorra. Más adelante les comentaré quién es el Banco Popular de Andorra. La Fiscalía, el 1 de marzo, solicitó un segundo acto urgente para que las empresas, esto es, Refinería del Pacífico y Pública de Agua, se abstengan a través de una decisión de juez, se abstengan de pagar cuentas a favor de Odebrecht en contratos que tiene con estas dos empresas públicas. Y ahí la Fiscalía consigue que este juez disponga que se retengan aproximadamente 40 millones de dólares en favor del Estado ecuatoriano hasta que se resuelva la situación de Odebrecht. ¿Y por qué 40 millones de dólares? Porque la propia Odebrecht decía en sus declaraciones a los Estados Unidos de Norteamérica que supuestamente había pagado
coimado presuntamente a funcionarios ecuatorianos por 33.5 millones de dólares. Por lo tanto, señoras y señores asambleístas, esa retención de esos 40 millones de dólares está en la perspectiva de que si logramos sentencias condenatorias, esos recursos vuelvan al Estado ecuatoriano, porque presumimos, con cierta lógica, de que esos recursos provinieron precisamente de los contratos que se firmaron en Ecuador y por lo tanto es plata del pueblo ecuatoriano y que será parte de las indemnizaciones que tenga que asumir por resolución de los jueces Odebrecht. Entre el 2 y el 3 de marzo nos reunimos en Lima en la tercera reunión con Odebrecht para avanzar en el proceso de cooperación eficaz, previstos, como ustedes conocen, en los artículos 491 y siguientes del Código Integral Penal. Ya en esta reunión tenemos avances y se superan los obstáculos de la negativa de Odebrecht a someterse estrictamente a la legislación ecuatoriana. Ahí comienzan a haber ya primeros avances que van cediendo en sus posiciones de aceptar, primero, todo lo que ha pedido la Fiscalía de Ecuador en cuanto a la información y segundo, someterse a los beneficios exclusivos de la delación eficaz previstos en la ley. Aquí, en esta reunión, en esta nueva visita a Lima, por información, y esto quiero recalcar, por información del fiscal general de Perú, en esa reunión de la mañana de ese sábado, de la reunión anterior en Lima, él me dijo, mira, aquí hay una ONG suiza, que coopera para facilitar información en Suiza, sin ningún costo para los estados. Por lo tanto, tomé contacto sobre la información y el consejo dado por mi colega, el fiscal general de Perú, con el instituto suizo que se llama Basel Institute on Governance, que está especializado en materia jurídica de la legislación sueca para lograr agilitar la obtención de información de las cuentas que se presumen están en ese país. Y por lo tanto, facilitar incluso la rápida respuesta de las asistencias penales solicitadas por Ecuador. El 6 de marzo solicité, por cierto, enviamos, y aquí está un